Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, en que nos enfrentamos, analizamos los distintos problemas que nos afectan como personas, como miembros de una comunidad, como humanidad, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Hoy día tenemos un tema complejo, con una invitada muy especial, que tiene que ver con la reflexión histórica. No la simple suma de fechas, personajes, etcétera, sino la interpretación histórica, el aporte desde la historia a los fenómenos que estudian las otras ciencias sociales. Dimensión que es absolutamente inevitable, ineludible, necesaria para analizar cualquier fenómeno. Porque ningún fenómeno, problema que esté ocurriendo es un átomo que vuela por sí mismo. Está siempre atravesado por una dimensión de cómo eso llegó a pasar y cuáles son sus perspectivas. Entonces, sin la perspectiva de la historia, no es posible, de hecho es la primera ciencia social, no es posible entender lo que somos. Y en ese sentido, hay muchas maneras de enfrentar la historia, la presencia de la historia en los fenómenos actuales. Puede ser un largo raconto de lo que ha sido ese fenómeno. Puede ser, como digo, una historia general, pero puede ser también ver cuál es su proyección o cuál es el impacto actual, y ese impacto actual de alguna manera determinado por lo que ha venido siendo el pasado. Hay muy buenos historiadores en Chile y hoy día estamos en presencia, nuestra invitada, de una de las mejores actualmente, y que tiene una trayectoria muy importante y que ha realizado estudios históricos en libros que son fundamentales para entender los temas que analiza, pero también para entender lo que está detrás. Sin hacer una historia de Chile del tipo clásico, lo que tenemos es una interpretación de la historia de Chile a través del estudio de determinados fenómenos y problemas, personajes, acontecimientos, etc. Se trata ella de María Angélica Illanes. María Angélica Illanes es doctorada en historia por la Universidad Católica de Chile. Tiene un diplomado de ciencias sociales por la Flaxo en la época dura, en la época de la dictadura, donde la Flaxo era, junto con otros centros, yo diría un lugar fundamental de refugio de el pensamiento sobre Chile y lo que estaba ocurriendo, y también de proyección
tanto nacional como internacional. Eh, Luego fue licenciada en filosofía y pedagogía en historia y geografía. Y tiene eh, una, muchos libros, algunos recientes, sobre los acontecimientos históricos, sobre personajes y sobre la memoria. Y vamos por ahí a entrar eh, a conversar con María Angélica y Yanes. Vamos a conversar sobre el tema de la memoria. Uno de sus libros se llama La batalla por la memoria. Y entonces, lo que uno se plantearía, yo comenzaría la conversación eh, preguntándole, bueno, hoy día, ¿cuál es, si pudiéramos decir, cuáles son los temas fundamentales de memoria de Chile, de historia de Chile? ¿Cuáles son los temas que de alguna manera la memoria olvida? ¿Y cuáles son, digamos, cuál es de los franceses diría el enjeu? O sea, cuál es lo que está en juego hoy con el tema de la memoria. Para después tocar otros aspectos y algunos aspectos muy específicos que ella ha estudiado, por ejemplo, el tema de los derechos, la historia de los derechos sociales de los niños, en la cual también hay una visión histórica de decir, bueno, hoy día eso nunca, o sea, eso nunca se resolvió y tampoco hoy día los derechos de los niños se han resuelto. Bueno, muchas gracias, María Angélica, por estar con nosotros. Bueno, partamos por esa idea de eh, el papel de la memoria hoy en Chile. ¿Cómo lo verías tú? Hola, Manuel Antonio. Muchas gracias por esta invitación y te felicito por este programa que siempre es muy nutritivo para todos quienes somos tus escuchas habituales y un gran aporte también al pensamiento actual. La pregunta que tú me haces, sí, yo creo que sigue siendo central en nuestro país actual, eh, porque efectivamente sigue habiendo una batalla de la memoria, ¿no? Una batalla de y por la memoria. Eh, hay una lucha que dice relación con una herida que está sin cicatrizar, ¿no? Y la memoria siempre dice relación con algunos momentos y hechos significativos eh, que, que, han, que han marcado la historia, ¿no? De una colectividad, de una sociedad, y la han marcado hiriéndola o decididamente eh, marcándola como a fuego en términos de cambios sustantivos, ¿no? Entonces, esa marca eh, está, en este caso hoy día, es una herida que está abierta y que hoy día, con el actual régimen, digamos, va a seguir sangrando, ¿no? Porque sin duda hay una negación de un hecho significativo, una herida profunda, que es justamente lo que sucedió en la dictadura o en la tiranía, como le llamo yo, que corresponde más a la definición política clásica, más bien es una tiranía. Entonces, esta memoria hoy día tiene un rol fundamental, porque sin duda de lo que se trata es de que ese dolor, esa herida, esa sangre que sigue fluyendo, no sea de alguna manera eh, velada y sea reconocida, ¿no? Entonces, la lucha por el reconocimiento, que es la lucha que hacen todos los pueblos en la historia,
hoy día está empapado de esta lucha por una memoria y por un dolor y por una herida que debe ser reconocida, que hay un imperativo de que sea reconocida. Entonces, hoy día, por ejemplo, medidas concretas que se hacen todos los días, ¿no? Respecto de esta herida, como es, por ejemplo, eh, tapar lo de Colonia Dignidad, en fin, sacar todo el presupuesto de las instituciones de memoria. Es una violencia extraordinaria, ¿no? ¿Y por qué por qué lo hace el gobierno? Porque en realidad todas las sociedades y todos los gobiernos trabajan con el tiempo y trabajan con estas heridas, ¿no? Profundas, y es uno de los trabajos políticos más importantes. Entonces, lo que vemos que inmediatamente apenas se suben, sube un gobierno, digamos, que avala lo que se hizo en el tiempo de la dictadura. Él inmediatamente trabaja con esta memoria, negándola, velándola, tapando esta herida, y por supuesto la resistencia va a tener que consistir en justamente insistir en el reconocimiento de este dolor, de esta herida y de todas estas personas que son héroes, verdaderamente héroes de la patria, que sean reconocidos en su verdadera dimensión, porque realmente no es solamente un trabajo de velar y de tapar y de negar, sino que además los gobiernos, en este caso, hacen un trabajo de descalificar en el nombre, ¿no? Y hablan de subversivos, hablan de todo tipo de nombres descalificatorios, ¿no? Y en ese sentido se trata también de volver a nombrarlos en su verdadero nombre, en su verdadero, digamos, trabajo que hicieron en su época, ¿no? Por eso yo digo que la memoria no es solo sacar a luz los hechos, ¿no? Y las personas y sus rostros, sino que también es sacar a luz su trabajo, su proyecto, su historia de vida. Por eso nosotros estamos trabajando en un taller con mis amigas en estas historias de vida, y también queremos de alguna manera sacar a luz su proyecto, ¿no? De cada uno de estos violentados y violentadas. Entonces, el trabajo con la memoria es, es actualísimo, es una lucha, es una batalla que va a tomar gran protagonismo en este periodo. Mira, eh, estando absolutamente de acuerdo contigo, quisiera plantearte dos cosas eh, que, eh, que me parecen importantes. Yo estoy de acuerdo, eh, lo, lo he escrito, insistido majaderamente, que ese es el clivaje, la dictadura militar, el bombardeo de la moneda. De ahí para Claro. adelante es la época que todavía vivimos en Chile, en el sentido de la larga historia, ¿eh? Eh, y que marca el clivaje principal. Eh, y de alguna manera eso se muestra al final en los distintos tipos de coyuntura. Quienes hay esta división en el mundo político es el clivaje, yo diría, central, que marca la configuración política. Pero, primero, ¿cuál era la batalla por la memoria antes que se ocurriera? Por ejemplo, digamos los años 60, tú que eres historiadora. ¿Qué batalla por la memoria había? Eso es una cuestión que yo creo que es importante, porque de eso no tenemos memoria. ¿De qué era una batalla por la memoria en aquella época? Y la otra cosa es, más bien como de presente y futuro, si, ¿cómo explicar
que siempre central, y vería el clivaje político, porque hay otros clivajes que han ido apareciendo, pero el clivaje político central, ¿cómo es posible que un porcentaje importante del país simplemente no sienta eso? No piense que ese es el problema y que eso ya pasó, etcétera. Entonces, bueno, perdón, antes quiero decir una cosa que me alegró mucho en la lectura de tus textos, que eres de las pocas historiadoras o historiadores y, y analistas social que prácticamente siempre utilizó el concepto de dictadura civil y militar. Yo he sido un, digamos, eh, abanderado de la lucha contra la manera que se hablaba de dictadura cívico-militar. Como si Horrible, pudiera yo también. existir una, una dictadura, jamás será cívica por definición. Es más, Por supuesto, por si uno supuesto. piensa en el gobierno de la Unidad Popular, es quizás, no, el gobierno es presidencial, pero es la única vez que hubo un gabinete cívico-militar. Porque era gabinete cívico con militares, con puestos clave, porque eran militares, los, los militares eran al servicio y a las órdenes del presidente. Es decir, Exacto. en ese sentido, eran militares con comportamiento cívico. Desde el bombardeo de la Moneda para adelante, no hay ningún comportamiento cívico por parte de los Ah, militares. No tienen nada de cívico. Y claro, uno puede decir, los militares son incivilizados, ¿eh? Y claro, están apoyados por civiles. Entonces, había como una cierta tensión de querer nombrar la participación de los civiles, que fue muy importante a los militares, y entonces se le llamó equivocadamente cívico-militar. Bueno, dejemos eso de lado por el momento. Y, bueno, primero entonces, ¿cuáles eran los distintos momentos de la historia chilena, así muy rápidamente? ¿Cuáles han sido las batallas por la memoria, tal como hoy yo encuentro que la batalla por la memoria es esta? bueno, yo creo que sí, hay de todas maneras, yo partiría diciendo, perdona, que la memoria es una categoría política e histórica, ¿ya? O sea, no siempre tiene la misma densidad y fuerza que ha tenido hoy día después de la dictadura, porque ese es la fisura más importante de nuestra historia, ¿ya? Pero sí hay momentos en que sí se puede reconocer otras batallas de la memoria, como por ejemplo, después de la Guerra Civil del 91, hubo mucha lucha por la reivindicación de un proyecto y por la memoria de Balmaceda, ¿no? Que estaba en la poesía popular, estuvo en una serie de organizaciones también que llevaban el nombre de Balmaceda. Yo creo que ese fue un momento también donde una generación de la posguerra civil sí estuvo luchando por reconocer el valor de ese proyecto, ¿no? Y por otra parte también hay una historia también, un momento de la memoria en los años 60 que tenía que ver con el holocausto. Ahí llegó toda la memoria de lo que era el fascismo, ¿no? Contra la democracia. Me acuerdo que nosotros éramos jóvenes y luchábamos contra todavía ese fascismo, ¿no? Que podía aparecer en distintas formas y que estaba siempre como amenazando. Y comenzaron también a levantarse los textos de memoria del holocausto, que yo diría que son los primeros textos que conocimos para poder después retomar el hilo respecto de la memoria de la dictadura. Entonces,
La memoria es un texto, ¿no? Son producciones culturales, producciones textuales, producciones, digamos, artísticas, cualquier tipo de texto, y eso o sea, el peso de la memoria va a estar acompañada por la producción de esos textos, que pueden ser desde una marcha, son textos, discursos y performance también, ¿no? Entonces, la presencia del peso de esa memoria va a estar relacionada con la presencia y la producción de esos textos memoria. Y esos textos memorias comenzaron a proliferar extraordinariamente durante la dictadura y después de la dictadura. Las mujeres con los cuerpos, con las fotos de los desaparecidos en sus pechos, ese es un texto memoria, ¿no? De extraordinaria fuerza. Y ahí los artistas que comienzan a pintar eh, sobre la represión, el cine, los documentales, las historiografías también relacionadas con la memoria, son todos el peso que comienza a tener esa memoriografía en la dictadura, digamos, tardía y durante la postdictadura y hasta el día de hoy, le da un peso totalmente extraordinario y un peso totalmente nuevo también a la memoria, a la memoriografía propiamente tal. Entonces, no tiene comparación con otros momentos históricos, yo diría, pero de todas maneras, cada generación, yo creo que sí hace un trabajo con el tiempo, hace un trabajo de memoria con sus proyectos que han quedado de alguna manera perdidos o que han quedado olvidados o que se necesitan recuperar. Por ejemplo, la memoria de Recabarren, de Clotario Blest, de ciertos líderes también, que portan algunos grupos, algunos pueblos, algunos proyectos, tienen también siempre una presencia histórica. Bueno, ahí, perdón, ahí hay una cosa bien interesante a propósito de lo que estabas diciendo, que fue en los 60 la memoria del nacimiento trágico del movimiento popular en la expresión cultural. No hay nada más impactante en aquella época que la cantata Santa María de Iquique. Claro, claro, sin duda. Y que eso no se pasaba en los textos de historia, no se No, claro que estudiaba. no, Y entonces, nada de eso, claro, nada de eso. entonces sí aparece con toda la nueva canción, etcétera, aparece como expresión desde la cultura, eh, digamos, replantear Por un supuesto, tema político. Y que claro, además, claro, por supuesto, que presagia, de extraordinario, alguna sí, manera, aunque sí, no nos diéramos cuenta, presagia el tipo de violencia que será, digamos, ya masiva, sistemática la dictadura militar. exacto, sí. Muy interesante lo que planteas, porque realmente, claro, siempre hay un trabajo rescatando, sobre todo las grandes opresiones sufridas, las grandes heridas, ¿no? Y claro, lo que hace Quilapayún de rescatar la cantata de Santa María, claro, nos impregnó de un sentido histórico de lucha contra la opresión, ¿no? Aunque debiera habernos advertido también, ¿no? Un poco, pero realmente fue muy significativo, muy significativo. Ahora, ¿por Entonces, qué? sí, Sí, pero, no, perdón. Ah, mira, no, la otra cosa que te preguntaba es, ¿por qué razón? ah, Eh, ¿A qué atribuyes tú que lo que es el eje, el núcleo de la memoria histórica sea eh, es negado por algunos, por supuesto, ahí está el negacionismo, pero después es ignorado por una gran
eh, por una gran parte de la población. Y ahí puede jugar o no, porque tú tienes estudios sobre eso, un rol importante la, la educación. Y en ese sentido, tú tienes algunos análisis sobre los currículums de historia Claro, al respecto. claro. Sí, yo creo que el tema del olvido es una política también, ¿no? O sea, el trabajo con la memoria no es solamente un tapar lo que está presente en la batalla de la memoria de un grupo determinado, sino que también hay que generar una política de olvido, ¿ya? Y el olvido es una política muy central en los grupos dominantes, ¿no? Y su línea decisiva de política de olvido, su objetivo se realiza a través de la educación principalmente. Entonces, por eso yo escribí esa crítica a la sustracción del currículum obligatorio de historia en los cursos mayores, ¿no? De la educación ¿Eso sigue pública. vigente? ¿Esa sustracción sigue vigente? Sigue vigente, claro, sigue vigente, es gravísima. Y se hace en la educación pública principalmente, porque los colegios particulares hacen su propio currículum a su modo, ¿no? Entonces, la política de olvido tiene que incrustarse de alguna manera en las políticas curriculares educativas. Y esto es lo que significa la sustracción de un currículum de historia, no en los más pequeños, sino que en los mayores, ¿no? Que es justamente cuando van a ser ciudadanos en un tiempo próximo. Entonces, esa educación que de alguna manera busca sustraer la capacidad reflexiva y crítica de los estudiantes es la política justamente de olvido. Entonces, hay eh, las clases dominantes trabajan mucho a nivel de la superestructura cultural, ¿no? Uno piensa que están todo el día preocupadas de los ingresos económicos, lo están, y están preocupadas de mantener el sistema de acumulación, pero saben muy bien que lo central para incluso lograr eso es una política cultural. Entonces, la educación es central en este sentido. Así que lo grave es que la historia se, se, in- se- se enseñe como una historia que es aburridísima para los estudiantes, ¿no? Y ese aburrimiento de la historia, que es a través de héroes, batallas, eh, etcétera, como decía un chico en la película New Love, me cago en los héroes y en las batallas famosas. Claro, porque es esa la historia que se les quiere enseñar, no solamente para que se olvide, como una política de olvido, sino que también para que no haya una pertenencia a esa historia, ¿no? Si es una historia que está Mm. hecha por personajes que están totalmente alejados de la realidad, si es una historia que está contada con unos hechos que también no tienen nada que ver con lo que se vive, con lo que se ha sido, con la biografía de su pueblo, entonces es una historia a la cual no se pertenece. Entonces, no es solamente una política de negar la historiografía en los currículums, sino que además es favorecer una historiografía que simplemente genera una no pertenencia a esa historia, a esa biografía. Entonces, la política es educativa respecto de la historia es central, es central. Y realmente lo que se ha hecho no tiene parangón, o sea, ningún país yo creo que haría una cosa de esta naturaleza, porque es completamente, eh, digamos, involutivo, es decir, es algo, eh, negar la pertenencia a una historicidad
a una biografía de un pueblo, a los grupos jóvenes, es es una aberración política, ¿no? Y Y en ese sentido hay una intencionalidad muy clara. ahora, eso, el gran problema se debe a que hay un núcleo muy fuerte, eh, social, político, económico, cultural, que sigue viendo ese momento como un momento positivo. Ese es el clivaje. Claro, Ese es el clivaje. Eso, eh, si tú quieres, la gente después se fue, es decir, en el caso alemán, por ejemplo, no hubo la persistencia en la vida social y política de un núcleo con esa importancia. O sea, no había el partido de Hitler. Aquí está el partido de Pinochet en democracia. La derecha, de alguna manera, y sobre todo los sectores que están hoy día en el gobierno, se identifican con la ratificación de la dictadura que hicieron en el plebiscito. claro. Y eso hace que tengamos, y eso es una de las cosas más graves, que tengamos una derecha que no baja del 44%. Claro. Y Sí, yo creo entonces, que esa es una pregunta sí, muy relevante y yo creo que hay que establecer la diferencia. En el caso de Alemania, se trató de la represión de un pueblo, o no, de un grupo negado, ¿no? Y fue muy dramático. Pero en el caso de Chile, lo que se trató fue la negación de un proyecto que se estaba realizando y que estaba realizando cambios estructurales. Y ahí está la herida de las derechas, digamos. Es decir, la reforma agraria, ¿ya? La represión que se hizo en el mundo campesino casi no se ha conocido yo realmente. creo que la reforma agraria es la fecha de nacimiento del Claro, proyecto autoritario de Chile. exacto, ¿Eh? exacto. Entonces, lo que ellos lucharon en contra fue de esa transformación, ese proyecto, ese gobierno, esa toma del poder por parte del pueblo. Lo dijo Kass después de una de las, de los, de estas como, ¿cómo se llama? Entrevistas que hubo en la campaña presidencial. Dijo, seremos nuevamente los dueños de Chile. ¿Ya? Y eso es lo que les dolió, ¿no? Es la diferencia. Aquí hubo un proyecto, una culminación de un desarrollo histórico, de una fuerza social que, digamos, con muy poca diferencia electoral, alcanzó por las leyes electorales del momento, alcanzó a llegar al gobierno y a realizar transformaciones estructurales. Y esa transformación que yo digo que realmente se realizó, un socialismo democrático, si, in situ, se iba realizando todos los días, ya no era una vía, sino que había una realización cotidiana del socialismo democrático, y ese proyecto, esa realización, esa acción, esa transformación, esa sustracción, digamos, de la propiedad ancestral del señor colonial y, digamos, criollo, que fue la reforma agraria, esa expropiación, es lo que ellos mantienen hasta el día de hoy como la base de su propio proyecto, la negación de ese proyecto. Entonces, sin Y duda, lo más no grave, poder, sí, sí, perdón, no podemos entender esta confrontación que hasta el día de hoy tenemos, ¿no? Y incluso la llegada de la ultraderecha al gobierno, no podemos entender sin esa negación del proyecto de la Unidad Popular. Fue una realización en su plenitud, yo diría. ahora, lo más complicado, y tenemos que terminar, lo más complicado es que eh, los, quien, el sector que inicia, otra cosa es quienes habían planteado antes, pero el sector que inicia este
fenómeno de transformación de Chile y que toca el punto central, la columna vertebral, que era el tema agrario, y el sector que le sigue para completar una, digamos, transformación de la sociedad, no fueron capaces de unificarse. Tuvo que haber una dictadura y, digamos, por lo menos después de la dictadura y del golpe militar, unos 10, 11 años para que se comprendiera que lo que se inició en los 60 se tendría que haber continuado con una coalición, en este caso de partidos, porque en Chile los partidos representaban a los actores sociales. Y ese yo creo, y ahí las culpabilidades son de lado y lado, el no haber sido capaces de establecer una coalición para profundizar las transformaciones que se habían iniciado. Bueno, desgraciadamente, perdón, ¿algo sobre eso? Sí, no, yo te encuentro toda la razón de que ese es un tema central y que uno hasta el día de hoy le duele, ¿no? No se lo explica, ¿no? Cuando uno revisa los documentos desclasificados de la CIA, uno se da cuenta que ahí realmente hay un drama, ¿no? De no haberse podido juntar, ¿no? Esos dos proyectos, ¿no? Y que están, si bien se demoró mucho en armarse esta coalición entre la DC y la izquierda, sin embargo, desde los primeros años empezaron a perseguirlos también a ellos, ¿no? Entonces, es una cosa que... Claro, eso es, en el fondo, hay dos primeros años de la dictadura en que la democracia cristiana, salvo un grupo de... Muy, muy pequeño. Claro, pero muy significativo desde ese punto de vista, muy heroico, diría uno. Muy heroico, heroico. El camino de Damasco de la democracia cristiana dura 2 años. Nada más. Y después entonces entran en una coalición. Y la verdad es que esa coalición es, con todas las críticas que se haga la concertación, es lo mejor que ha tenido Chile como época. Bueno, desgraciadamente tenemos que terminar y te quiero agradecer tu presencia acá, porque el trabajo histórico, de historiografía tuyo, es un elemento fundamental para entender no solo, digamos, la evolución política, sino lo que ha sido y es actualmente la sociedad chilena. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel Antonio, y sigue adelante. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.